Celedonio, que es la jefa de la agencia local del INTA y que tiene la gentileza de atendernos en esta mañana del centro para dialogar con ella y bueno, tratar de conocer un poco también cómo es la realidad de Chivilcoy al respecto. ¿Cómo estás, Romina? Buen día. Eduardo te saluda, gracias por la conexión. Hola Eduardo, ¿qué tal? Buenos días y muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, contanos, de acuerdo, bueno, al relevamiento, información que puedan obtener, porque bueno, ustedes, amén del trabajo diario cotidiano que llevan a cabo, también están ahí en contacto con muchos productores, con muchas productoras. Y la pregunta es, bueno, ¿cómo está Chivilcoy? ¿Cuál es la situación hoy de Chivilcoy en cuanto a hectáreas productivas y esta relación con esta lluvia que nos ha sorprendido en este 2025 y que ha llegado por momentos en exceso? Y bueno, la verdad que este es un año bastante complejo. Acá en Chivilcoy, dentro de todo, no es tan crítica la situación como en otros sitios, ¿no? Bueno, tenemos inundaciones, ya se hizo un primer relevamiento que fue en mayo. O sea, tuvimos un año con exceso de precipitaciones, viene siendo un año muy por encima del promedio. Ya tenemos acumuladas 1.600 milímetros en lo que va del año, con un promedio histórico de 960, con lo cual se superó ampliamente, y bueno, y eso trajo aparejado excesos hídricos en muchas zonas. El último relevamiento que hicimos desde INTA, junto con el grupo de Sistema de Información Geográfica de INTA Pergamino, con análisis de imágenes satelitales, fue a finales de septiembre, y ahí se detectó que más o menos había 19.000 hectáreas productivas que estaban bajo agua, de aproximadamente unas 205.000 hectáreas consideradas. Así que más o menos un 10% del área productiva estaría en esas condiciones de agua en superficie, que es lo que se puede ver con las imágenes satelitales. Y bueno, después tenemos un montón de otras situaciones donde tenemos la napa alta y todo lo que eso trae de complicaciones en la parte operativa principalmente, ¿no? Más allá de las pérdidas de cultivos. Sí, sí, sí. Sí, en el Eh, porcentaje parece poco, pero para esas personas que lo sufren es muchísimo. claro, si bien, bueno, no es mucho el área, sí hay complicaciones en la transitabilidad, los caminos, por ahí se complica entrar a los campos a hacer las aplicaciones o el movimiento de la maquinaria. Así que bueno, por ese lado está complicado y, y bueno, dentro de todo, comparado con otros partidos, como vimos para allá para la zona de Alberti, Bragado, 9 de Sí, julio, ahí está muchísimo peor, así que bueno, sí. no es tan crítico en esta zona, por suerte. En la comparación se puede decir que zafamos. Además, a excepción de que fue el pasado jueves, ¿no? A excepción del pasado jueves, también veníamos, ¿sí? Esquivando las tormentas más severas. Sí, sí, ahora pareciera que ya las precipitaciones empiezan a no ser tan excesivas, ¿no? Porque tuvimos en agosto llovieron 250 milímetros cuando el promedio era de 45, con lo cual excede muchísimo lo esperable. Después en septiembre llovió el doble de lo normal y ya en octubre se viene pareciendo a las precipitaciones esperadas históricas. Y bueno, ahora las perspectivas climáticas a partir de ahora parece que hubo un cambio de tendencia y se espera que empiece a reducir esta cantidad de precipitaciones que viene ocurriendo, ¿no? Para no, por lo menos en el mediano plazo, que son las previsiones que hay, que se hacen desde el sistema de INTA y el servicio meteorológico, para noviembre, diciembre y enero se espera tener lluvias normales o incluso por debajo de lo normal, así que pareciera que va cambiando la tendencia. En noviembre se viene cumpliendo, Sí, por lo pronto. sí, 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 sí. Bueno, pero igual convengamos que sacando por ahí meses como febrero, agosto, ¿no? Que llovió un montón, verdaderamente. sí, Pero en el resto de los meses, o por lo menos la mayoría de los meses, terminó lloviendo por encima del promedio. Aunque sí un poquito sí. más, pero por encima del promedio. Sí, sí, y ya bueno, con el suelo ya tan cargado, por más que llueva lo mismo que históricamente llovía, el agua ya no tiene dónde ir. Entonces, veníamos con una situación
donde las napas estaban muy bajas, entonces nos dio un poco de tranquilidad que se fueron llenando los perfiles. Pero ahora ya estamos con agua en exceso y todo lo que llueve el suelo ya no lo puede infiltrar, así que bueno. Bueno, digamos que ya está bien, se podía cerrar la canilla por un ratito. O sea, Sí, ya estamos. podríamos, digamos, con esta lluvia que tenemos, ¿sí? En cuanto al perfil que nos estás diciendo, podríamos pasar el verano. Viste que enero no es un mes muy llovedor, que digamos. Y sí, el tema que, bueno, siempre lo que ocurre en el verano, en esos meses, lo más importante es la demanda atmosférica, ¿no? Con el calor que hay, viento, por más que el suelo tenga un buen perfil hídrico, no quiere decir que los cultivos no vayan a poder sufrir un poco de estrés hídrico en esos meses. Claro, sí, Puede estar igualmente. el suelo completamente saturado, pero así todo, si vos tenés un día de mucho calor y mucho viento, que la demanda atmosférica es muy alta, Sí, el encima son cultivo no puede días más satisfacer esa largos, ¿no? demanda y Y días más días largos de más sol. largos, claro. Y el cultivo no puede satisfacer esa demanda y puede llegar a tener un estrés hídrico. Pero bueno, nos da una tranquilidad que ya tenemos agua en el suelo, que eso ya es un montón. Hablaste de los cultivos. Bueno, y la pregunta es, yo sé que quizás ahora no me la puedas responder, o sí, digo, pero hablar de esta situación del agua puede llegar a generar, a provocar alguna pérdida de rendimiento o alguna pérdida, digamos, de hectárea, ya sea sembrada o por sembrar. ¿Se tiene conocimiento al respecto? Y en el caso del trigo, por suerte no bajó las hectáreas sembradas, si bien hubo mucha lluvia en la época de siembra, se retrasó en algunos casos la siembra, pero no se vio que haya una caída de superficie. Estimamos aproximadamente 38.000 hectáreas de trigo sembrado. Y en el caso, bueno, del maíz, eh, también se retrasó, pero nos permitió, hubo un momento ahí de septiembre que dio un respiro, así que se pudo sembrar bastante, ahora faltaría sembrar lo que serían los maíces tardíos que estarán empezando ahora en el corto plazo. Y la soja por ahí fue la más complicada, no tenemos todavía, bueno, estimaciones de superficie, pero venía bastante retrasada la siembra de soja y bueno, ahora ya está todo más en movimiento. En cuanto a las pérdidas, se ve pérdidas de superficie en algunos sectores, o sea, es bien localizado en los lotes, que se ven pérdidas de planta por ese exceso eh, de agua, que bueno, tanto soja como maíz son muy sensibles y se ven, viste, los ojitos de agua que faltan plantas, pero bueno, son superficies en general chicas dentro de los lotes. Y el tema, bueno, será la cosecha, si se puede entrar bien a cosechar, esperemos que sí. Claro, ahí está el tema también, ¿no? En el caso del trigo, ¿no? Sí, Por lo sí, sí. pronto. Después en los cultivos de verano veremos, todavía falta un montón. Y te digo, ¿qué estamos? ¿Ya estamos para cosecha o nos falta un poquito todavía? Y todavía falta un Falta poquito, un poquito. están terminando el llenado y después se tiene que secar, pero sí, ya a principios de diciembre, mediados, ya estaría, así que eh, yo creo que no va a traer muchos problemas. Bueno, esperemos que el clima ayude, sí, porque bueno, una de las cuestiones es justamente el piso, ¿no? No solamente en lo que se refiere a los campos, sino también el poder ingresar y salir con las Claro, maquinarias, el poder ingresar para después sacar la cosecha también. claro, sí, sí, movilizarse. Pero bueno, esperemos que el clima nos ayude ahora ya con el calor. Todo se seca más rápido, así que bueno, seamos optimistas Por supuesto en que sí, ese caso. pero viene bien el trigo. Viene bien, sí, viene con muy, muy alto potencial, así que bueno, esperamos una buena cosecha. Hay que ver cómo es el tema de la calidad, porque cuando tenemos justamente estos altos potenciales y altos rendimientos, puede ser que se quede corto un poco con el nitrógeno y que tenga problemas de calidad. Así que puede ser que vengan con proteína medio baja. Bueno, a ver, algunas cuestiones puntuales que me quedan para hacerte. Recién mencionaste el tema del maíz y la soja. Bueno, la soja venimos con retraso, como recién lo decías, pero teniendo en cuenta, sí, justamente cómo se ha presentado este año, podemos llegar a tener, ¿qué dicen las estimaciones? ¿Podemos llegar a tener un poco más de superficie sembrada de maíz, de soja? Eh, y
Sí, acá en Chivilcoy la verdad no sabría decirte, porque no creo que sea más que otros años, me parece que va a ser bastante similar, sobre todo por estos retrasos que nos produjo la lluvia. Y a nivel provincia, como hay tanto afectado, yo creo que va a caer un poco la superficie Claro. por el tema de las inundaciones. Y sí, 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 hay ciudades Hay donde... mucha superficie afectada Sí, en lo que es provincia de Buenos Aires, que es bien distinto a lo que estamos viviendo nosotros acá en Chivilcoy. sí, sí, no, por supuesto, hay ciudades que están muy complicadas, sí, para cosechar y para sembrar también. Romina, Sí. ya que estamos hablando un poco del todo el tema climático, ¿no? Preguntarte, porque bueno, el año pasado no, creo que este año que estuvimos charlando hace unos meses atrás, en realidad, charlábamos contigo, yo te iba a decir el año pasado porque prácticamente estamos en 2026 ya, ¿no? Pero Sí. te iba a preguntar por el tema del informe que ustedes habían realizado desde INTA vinculado a las heladas. ¿Cómo fue este año? Me parece que no hubo tantas heladas, o sí, como otros. Sí, me refiero también a este impacto que estaban midiendo con respecto al trigo. Sí, no, este año fue mucho más benévolo con respecto al año anterior. El año anterior fue bastante fuera de lo normal, que bueno, nos vino bien justo ese año que hicimos el ensayo para evaluar el impacto de las heladas, eh, que bueno, voy a ver si para dentro de poco va a salir el informe de esa campaña anterior de trigo, ¿no? Pero este año fue bastante benévolo, no hubo impacto de heladas fuertes, tuvimos algunos días de temperaturas muy bajas, pero pocos días, bien aislados, entonces no se vio tanto daño en los cultivos. Y por suerte tampoco hubo estas heladas tardías que son las que realmente te afectan el rendimiento, porque el cultivo de trigo en sus etapas vegetativas es tolerante, de hecho es un cultivo de invierno, no podría hacerse si no tolerara las heladas, ¿no? Claro, Pero bueno, le puede afectar un poco la biomasa o las hojas que tiene y te puede bajar un poco el potencial de rendimiento. Pero el efecto realmente importante es cuando tenemos esas heladas tardías, cuando el cultivo está en floración, que te ocurren en octubre, que no es esperable, no es lo más normal, pero pasa en varios años y ahí sí que te cae el rendimiento. Pero bueno, este año no tuvimos esas heladas, hubo una helada agrometeorológica ahí, estuvo cerca, pero no tuvo impacto por suerte. Eh, Así que fue bastante tranquilo bueno, con respecto a las heladas. un año tranquilo en ese aspecto. Bueno, por lo menos una, Sí, ¿no? En ese sí, aspecto. Y la última que te quiero hacer tiene que ver, está vinculado, no sé, ustedes este año han tenido que reunirse acá en Chivilcoy, los han convocado desde el INTA por el tema de emergencia, desastre, no sé los tiempos, ¿no? A veces que cuando son convocados, sí. como para sacar un informe, para que los productores puedan presentarlos. Sí, se hizo el primer pedido de emergencia agropecuaria, que fue con esa lluvia extraordinaria que hubo en mayo. En mayo. Se presentó y se aprobó la emergencia agropecuaria que duraba hasta el mes de octubre. Eh, y bueno, no hubo demasiados productores que se hayan presentado. Hoy justo estaba hablando con el municipio y me dijeron que no más de 10 productores se acercaron a pedir la emergencia. Poquitos. Así que sí, poquitos, la verdad que sí. Sí, también puede ser por el tema justamente de la emergencia, que bueno, es únicamente lo que hace es retrasar un poco los pagos, nada más, ¿no? Claro, se ve que no es un beneficio que sea demasiado demandado y bueno, capaz que es un trámite muy engorroso para el beneficio que te está dando. Claro, sí, por eso prefieren directamente hasta soslayarlo, ¿no? Y ustedes en este caso, Mm. digamos, cuando son convocados por el tema emergencia o desastre, bueno, esto después lo determina, por supuesto, la provincia de Buenos Aires, pero ¿cuál es el trabajo, la información que tiene que aportar el INTA al respecto? Y nosotros hacemos el informe agrometeorológico que incluía, bueno, cómo fueron las precipitaciones, la distribución de precipitaciones respecto a lo esperado o al histórico, el informe de inundaciones, donde se ve qué superficie en cantidad de hectáreas fueron afectadas y de esas hectáreas cuáles eran agrícolas y cuáles eran ganaderas. Y bueno, una descripción
de la situación en ese momento. Nosotros presentamos la información técnica, vendría a ser, y bueno, pues el, el Ministerio de Desarrollo es el que toma las decisiones, ¿no? Bien, bueno, como para conocer un poquito también acerca de esta cuestión que se había planteado y que se había charlado también en el transcurso de esta mañana del centro, ¿no? Bueno, por ahí Chivilcoy hoy estaría en una situación de emergencia, a diferencia de otros municipios que hasta se podrían, digamos, ya catalogar o denominar como desastre. Así que bueno, nos quedamos con las buenas noticias, ¿sí? En este caso, que dentro de todo lo malo, dentro de todo lo que ha ocurrido este año con el exceso hídrico, por lo menos Chivilcoy no ha sido tan golpeado, ¿no? En tanto que municipio y en cuanto a las superficies afectadas. Pero, bueno, lógicamente que bueno, a nadie le gusta estar tampoco atravesando por esta situación y esperemos, como recién decías, que tanto maíz, soja como asimismo cosecha de trigo se pueda desarrollar con normalidad. Me parece que hay que ponerle optimismo, ¿no? Que en estos... Sí, fue un año complejo, la Sí, verdad que muy difícil de manejar, pero bueno, esperemos tener buenos resultados, que valga la pena. por supuesto que sí. Bueno, Romina, muchas gracias por conectarte con nosotros, por charlar este ratito aquí en Radio del Centro, en la mañana del Centro, y tenernos un panorama de cómo viene la situación. También fundamentalmente con respecto a Chivilcoy. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a vos, Eduardo. Que sigas muy bien. Hasta luego. Romina de San Celedonio charlando con nosotros aquí en la mañana del Centro. En este caso nos referimos, sí, a la jefa de la agencia local del INTA, dialogando en esta mañana, en el día de hoy. Bueno, un poco para repasar, digamos, sí, lo que tiene que ver con justamente la situación de Chivilcoy. Porque habíamos hablado de la situación de la provincia de Buenos Aires hace unos días atrás, por ejemplo, con Horacio Salaberry, que es contador, que es productor, que es dirigente de Carvap, y tenemos, bueno, situaciones complicadas en Carlos Casares, en 9 de julio, 25 de mayo, Bragado, que son las situaciones más complicadas, más complejas, ¿no? Que está atravesando hoy la provincia de Buenos Aires, entre otras. Aquí en Chivilcoy, digamos que zafamos dentro de todo y que recién recibimos una tormenta fuerte el pasado jueves, porque no habíamos tenido hasta aquí, Chivilcoy, ciudad cabecera, granizo, viento, lluvia, y dentro de todo no fue tan complicada, tan complicada. Hubo algunas viviendas de Chivilcoy que sí la padecieron. Esto depende de dónde golpee más fuerte el viento, ¿no? Y dónde te agarre una cola de tornado, donde te pegue un poquito más fuerte, que ocurrió, por ejemplo, en la avenida de Tomaso, en este caso, y alguna que otra localidad del partido de Chivilcoy, pero dentro de todo zafamos, ¿no? Podría haber sido mucho peor. Y la caída de granizo. En un momento donde, como nos decía Romina de San Celedonio, está bien el trigo, está arrojando importantes rindes. Bueno, también lo venimos charlando con Antonio Martín aquí en Inter en la radio. Está, digamos, con un buen rendimiento para la cosecha, que esperemos se pueda llevar a cabo, que haya piso, que haya suelo para que se pueda levantar. Y después, sí, obviamente, pensando en la siembra de la soja, porque la soja viene retrasada, producto de que no se puede sembrar, literal, o sea, no hay piso para poder sembrar. Entonces, ahora se necesitan de algunos días sin lluvia, justamente para que se puedan llevar a cabo las labores, ya sea de cuando llegue el momento de cosecha de trigo en diciembre, o ahora para poder implantar la soja antes que empiecen a cerrarse las distintas ventanas. El maíz ya viene un poquito más adelantado en cuanto a la implantación, pero también hay que pensar en el tardío y en aquel que por ahí no pudo sembrar todavía y que quiere hacerlo en los próximos días, en las próximas horas. Para tener un poquito de idea, ¿no? Más o menos, ¿sí? De lo que en lo que se refiere a este panorama. 10 productores únicamente que se presentaron para el pedido de emergencia, poquitos, ¿sí? Unas 10.000 hectáreas complicadas, o mejor dicho, perdón, 19.000 hectáreas complicadas por la lluvia, o sea, un 10% de la cantidad de hectáreas que tenemos, ¿sí? Y bueno, veremos qué es lo que se presenta en cuanto a soja y si se puede aumentar un poco la superficie o no. Lo mismo que en maíz. En trigo andamos también ahí en un promedio normal, ¿no? En cuanto a la cantidad de hectáreas o del área implantada. Así arrancamos esta mañana del centro, en el día de la fecha, hablando de cuestiones productivas, que es un poco la idea aquí a través de la radio. Vamos a hacer nuestra primera tanda en la mañana y después vamos a continuar metiéndonos en otros temas. Tenemos información para compartir, por supuesto, que estamos preparando ya para repasar y obviamente aguardando la posibilidad de seguir entrevistando gente, ya sea de manera virtual o en su defecto aquí en el piso de la emisora. Hacemos la tanda y ya